Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación desarrollaremos las condiciones de borde de las placas isótropas en coordenadas cartesianas. El objetivo entonces será establecer las condiciones de borde que rigen para las placas planas en coordenadas cartesianas. Tenemos los ejes coordenados X, Y y Z. Tenemos las tensiones que se desarrollan dentro de la placa. Recordemos que tenemos la hipótesis de que en el plano medio no se produce deformación, por lo tanto, en ese plano medio se produce la anulación de los diagramas de tensiones. Estas tensiones originan la presencia de solicitaciones internas, como pueden ser las sigma X originan MX, las tau XY originan MXY, las tau IX originan el MIX, y las sigma I originan el MI. En este caso, para analizar las reacciones que ocurren sobre el borde, vamos a considerar especialmente dos tensiones. La tau XZ, que está actuando en la dirección vertical, y que integrada en el espesor diferencial de Z, me van a dar una fuerza por unidad de longitud que yo voy a denominar Tx. Lo mismo ocurre con las tau IZ, que están actuando sobre la cara I e integradas en el espesor a través del diferencial de Z me van a dar una fuerza por unidad de longitud de valor Ti. Lo que vamos a analizar es que la reacción que ocurre en el borde está influida claramente por estas Tx y estas Ti, pero vamos a ver también qué efecto producen sobre las reacciones la presencia de estos momentos torsores. En un elemento sobre el borde, como el que está indicado en la figura anterior, vamos a analizar qué ocurre en este borde, ¿sí?, que es paralelo al eje X. Y vamos a analizar entonces la influencia que tiene M y X sobre la reacción en el borde. En un borde donde yo tenga la presencia del M y X, en un elemento de tamaño diferencial de X, voy a tener entonces un momento total aplicado en ese sector que va a valer M y X por diferencial de X. Estos momentos torsores necesitan tener una reacción en el elemento sobre el cual la losa se apoya. Normalmente las losas se apoyan sobre vigas, pero las vigas no tienen la capacidad de resolver este momento torsor M y X, sino que la capacidad que tienen es de resolver ese momento torsor mediante un conjunto de fuerzas equivalentes que producen un momento igual y contrario a ese momento M y X. En la figura B aparece entonces el momento de reacción que se tendría que generar por el elemento de apoyo y que en el caso de las vigas se genera a través de un par igual y opuesto formado por estas dos fuerzas paralelas, por este par que vamos a llamar B'X. De tal manera que B'X, este par separado por la distancia diferencial de X, es igual a M y X diferencial de X. B' será una fuerza, diferencial de X es una distancia, o sea que esto tiene unidades de momento, y este M y X, recordemos que tiene unidades de momento por unidad de longitud, multiplicado por una longitud, unidades de momento. Es decir, que este es el momento que está actuando dentro de la placa, y este es el momento con el cual está reaccionando la viga, generado a partir de estas fuerzas verticales que aparecen dentro de la viga que normalmente conocemos como esfuerzo de corte. En una faja contigua, también de longitud diferencial de X, habrá un momento M y X más diferencial de M y X multiplicado por la longitud en la que actúa, que es diferencial de X, que será el momento que está inmediatamente al lado. Es decir, hay un momento M y X más una variación del M y X, que puede ser positiva o negativa, pero puede ser una variación. Entonces, ese momento va a ser equilibrado por una fuerza B'X más un diferencial de B'X, que serán estas dos fuerzas que aparecen aquí, que también están separadas un diferencial de X. Por lo tanto, su par debe equilibrar al momento que está actuando dentro de la losa.
Si combinamos las dos expresiones anteriores, ¿sí? Restamos a esta segunda expresión, le restamos la primera, me va a quedar que el diferencial de b'x es igual al diferencial de mix. Quiere decir entonces que si yo analizo ahora sobre una vertical, la fuerza total resultante va a ser b'x más diferencial de b'x menos b'x. Por lo tanto, la fuerza total resultante hacia arriba va a ser de valor diferencial de b'x, que ya vemos que está relacionado con el valor del diferencial del mix. Estas, recordemos que son fuerzas concentradas. Esta es una fuerza concentrada aplicada en este punto. Si yo ahora la quiero distribuir en una longitud diferencial de x alrededor del punto, lo único que tendré que hacer es dividir esta diferencial de b'x sobre diferencial de x, y aparecerá sobre la longitud, y aparecerá entonces una b sub x, que es una fuerza por unidad de longitud que se va a sumar a la reacción que naturalmente tenía, digamos, la placa, que era la T sub I en este caso. Esa B sub X va a ser entonces la derivada del diferencial de B'X sobre diferencial de X, es decir, esta fuerza por unidad de longitud, hoy también va a ser igual a el diferencial de MIX respecto de X. Es decir, que esto va a quedar directamente igual a la derivada parcial del MIX respecto de X. De tal manera entonces que la reacción, yo voy a tener por un lado la T sub I, que es la originada por la integral de las tau y z, y a su vez tendré la B sub X, que es la originada por la presencia del MIX, este momento que tengo aquí. De tal manera que la reacción total que voy a tener sobre el borde va a ser la suma de T sub I más B sub X. O sea que va a ser T sub I más la derivada del MIX respecto de X. Esta es entonces la expresión total de la reacción. En el caso que haya momento MIX variable, la reacción entonces tendrá dos componentes. Una que es la de las tau y z, y otra originada por la presencia del MIX. Como hemos visto anteriormente, la T sub I es la integral de las tau y z en el espesor, pero también están relacionadas directamente con MI y con MXI a través de esta fórmula, como vimos anteriormente. De tal manera entonces que si yo sumo o le agrego a T sub I B sub X, que es este término que está acá, me va a quedar que Rx en realidad es la derivada de MI respecto de I, más dos veces la derivada del MIX respecto de X. Dado que acá tengo una derivada de MIX respecto de X, aquí tengo otra, dos veces la derivada. Si recordamos entonces, para resolver ahora la reacción en términos de las deformaciones, vamos a introducir entonces, recordar lo que era el valor de MI. MI era menos n por la derivada segunda de W respecto de I dos veces, más el módulo de Poisson por la derivada segunda de W respecto de X dos veces. La derivada de MI respecto de I va a ser entonces menos n, la rigidez a la flexión de la placa, por la derivada tercera de W respecto de I tres veces, más el módulo de Poisson por la derivada tercera de W respecto de X dos veces respecto de I. Por su parte, MXI, que es igual a MIX, es igual a menos 1 menos el módulo Poisson por la rigidez a la flexión de la placa por el alabeo, derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. Si yo lo derivo una vez respecto de X, me va a quedar menos 1 menos el módulo Poisson por la rigidez a la flexión por la derivada tercera de W respecto de X dos veces respecto de Y. Ahora, introduciendo todo esto, estos dos términos, digamos, que hemos calculado antes, dentro de la Rx tengo, digamos, el primer término que aparece aquí, esto es derivada de MI respecto de I. Y este segundo término es más dos veces la derivada de MIX respecto de X. Si hacemos las distributivas, me va a quedar entonces, haciendo las distributivas, saco factor común primero menos n, para todos los términos. Entonces lo saco afuera, me va a quedar este término como está,
este término como está, este cambia de signo y hago la distributiva 2 derivada tercera de W respecto de X 2 veces respecto de Y, y este me queda, el positivo y el negativo me quedan menos 2 módulo de Poisson derivada tercera de W respecto de X 2 veces respecto de Y. Como vemos, tenemos por un lado este término positivo con este menos 2, me va a quedar un menos módulo de Poisson derivada tercera de W respecto de X 2 veces respecto de Y 2 veces. O sea que aquí voy a tener este factor común que va a ser 2 menos el módulo de Poisson que sale de este, y este es el primer término que teníamos de antes. De tal manera entonces que la Rx, ¿sí?, que es una reacción que está sobre el borde paralelo al eje X, va a ser menos la rigidez a la flexión por la derivada tercera de W respecto de Y 3 veces, más 2 menos el módulo de Poisson por la derivada tercera de W respecto de X 2 veces respecto de Y. Idénticamente, podemos hacer el análisis para un borde que sea paralelo al eje Y. En este caso voy a tener la integral de las tau xz, yo las he denominado tx. Y va a aparecer una b sub i, ¿sí?, que va a estar actuando en los diferenciales de i, que va a ser igual a la derivada, digamos, de el mxi respecto de i. Derivada parcial del mxi respecto de i. De tal manera entonces que, nuevamente, voy a producir la reacción total, va a ser la suma de estas dos fuerzas, ¿sí?, fuerzas por unidad de longitud, que cuando reemplace las ecuaciones de idéntica manera como hicimos antes, me va a quedar que la reacción en el borde paralelo al eje Y es menos n por la derivada tercera de W respecto de X 3 veces, más 2 menos el módulo de Poisson por la derivada tercera de W respecto de Y 2 veces respecto de X. Esta información respecto de la expresión de las reacciones las vamos a utilizar ahora cuando planteemos las condiciones de borde. Entonces, la condición de borde libre, por ejemplo, un borde libre perpendicular al eje X, ¿sí?, es decir, sería un borde libre paralelo al eje Y. Significaría que, primero, mx sería igual a 0, es decir, no tendría un momento aplicado en el punto. Y la otra condición es, como no tengo una viga sobre la cual apoya la losa, necesariamente la reacción, en este caso RI, tendría que ser igual a 0. Entonces me quedarían las dos condiciones respecto de W que yo podría plantear, digamos, para resolver el problema. Cuando tengo un borde libre. Un borde libre no tengo ningún apoyo, es decir, solamente tengo el borde de la losa. Cuando veamos más adelante el uso de flex, vamos a ver que esta condición se simplifica simplemente anulando las cargas que están actuando sobre el borde. Si tengo un borde simplemente apoyado en la posición X igual a A, es decir, sería una paralela al eje Y en la posición X igual a A. La primera condición, como tengo una viga en la cual está apoyando, lo que voy a suponer es que no hay descenso en la coordenada X igual a, es decir, todo el borde se mantiene, digamos, en la posición inicial sin que se produzcan descensos. Esto es una condición aproximada, porque en la realidad, como todos sabemos, las vigas, una vez que yo le aplico una carga, sufren una deformación. Pero bueno, idealmente se plantea que no hay una deformación y que la viga permanece recta, cosa que no es como ocurre en la realidad. Lo otro que se puede plantear es que el momento mx en la posición x igual a A tiene que ser igual a 0. Es decir, no tengo momento, al igual que ocurría, digamos, en las vigas simplemente apoyadas, en la zona de apoyo no tengo un momento que esté actuando en ese apoyo. De tal manera entonces que ese momento en la posición x igual a A va a ser igual a 0. ¿Qué significa entonces? Recordamos la expresión de mx que dependía, bueno, la constante que es la rigidez de la flexión de la placa, derivada segunda W respecto de X 2 veces, esto es la curvatura según X, más el módulo Poisson por la derivada segunda W respecto de Y 2 veces.
En este caso particular, lo que tiene que ser 0 es el paréntesis completo. Cuando impongo esa condición, me doy cuenta que, como ya hemos dicho, W es 0 sobre toda la posición x igual a a. De tal manera entonces que la derivada primera de W respecto de y en x igual a va a ser 0. Es decir, porque es una línea recta en la posición 0. Cuando plantee la derivada segunda también va a ser 0. De tal manera que este término se anula debido a la primera condición que yo impuse anteriormente. De tal manera que esto lo podría simplificar simplemente imponiendo que la derivada segunda de W respecto de x dos veces igual a 0 cuando x es igual a a. Esa sería la condición de borde cuando tenemos un borde simplemente apoyado. Cuando tenemos un borde empotrado en x igual a a, nuevamente voy a plantear que W, es decir, el descenso vertical sobre la x igual a a, sobre la coordenada x igual a a, es igual a 0. No hay descenso vertical. Y la otra condición del empotramiento es que la pendiente en la dirección x en x igual a a es igual a 0. Esto garantiza que la elástica tiene que permanecer horizontal sobre esa recta de x igual a a. De tal manera entonces que de esa manera se manifiesta el empotramiento. Finalmente vamos a ver un tema que aparece cuando tengo dos bordes simplemente apoyados que concurren a una esquina. Como ya hemos visto, la presencia de los momentos MIX o MXY generan la presencia de estas fuerzas equivalentes verticales que producen la reacción de la viga para equilibrar el momento torsor que está actuando dentro de la placa. De tal manera que ya hemos visto que se generan fuerzas concentradas B'X que multiplicadas por el diferencial de x generan un par que equilibran al MXY diferencial de x o MIX diferencial de y. De tal manera que B'X va a ser igual entonces al MXY. Bien, cuando llegamos a un borde, ocurre que tenemos de un lado un MIX, del otro lado el MXY, que son iguales. De tal manera entonces que se generarán una B sub X que va a ser directamente igual al MXY. Y se va a generar una B sub Y que va a ser directamente igual al MIX. De tal manera entonces que esas dos fuerzas, ¿sí?, que están en la esquina, no tienen ninguna faja al lado que las equilibren. De tal manera entonces que quedan desequilibradas sobre el borde. Y esas dos fuerzas que aparecen, esas dos fuerzas equivalentes que aparecen, ¿sí?, en realidad se suman. Y como todos sabemos, en la esquina tiene que ser MXY igual a MIX para que se verifique la hipótesis de Cauchy. De tal manera entonces que estas dos fuerzas son iguales y de tal manera entonces que la reacción RA que tiene que haber en el borde es igual a 2MIX o 2MXY, es decir, dos veces el valor del momento torsor. Esta reacción, ¿sí?, es la que yo necesito garantizar que la losa está recibiendo para que no se le levanten las esquinas, es decir, para que la reacción de esquina no provoque que estas losas levanten la esquina y provoquen el efecto de aumentar las deformaciones en el centro. De tal manera que yo tendré que dimensionar esta esquina de la placa de tal manera que tenga una determinada cantidad de armadura o algún dispositivo de tal manera que garantice que esta reacción se va a materializar en la realidad, que la puedo dimensionar directamente conociendo el valor del momento torsor que está actuando en esa esquina. Cuando veamos el uso de las tablas de bares, vamos a ver cuando tenemos dos bordes simplemente apoyados que concurren a una esquina, va a aparecer el valor de la reacción de esquina, que ya vamos a ver cómo lo podemos extraer de las tablas. De esta manera damos por finalizado el análisis de las condiciones de borde de las placas en coordenadas cartesianas.